gráfico de pH versus solubilidad. Aquí tienen del lado horizontal del eje de las X, nosotros tenemos lo que es pH, y del lado vertical, o en el eje de las Y, tenemos lo que es solubilidad. Entonces, para hacer nuestro gráfico solubilidad versus pH, nosotros necesitamos buscar una solubilidad cuando empieza y una solubilidad cuando termina, para que nos salgan estos cuadrantes. El cuadrante que está en negro y el cuadrante que está en color azul. Ahora yo voy a calcular mi solubilidad cuando empieza a la menos 10, aquí está, empieza a la menos 10 y termina a la menos 5. Voy a calcular yo cuando empieza con esta fórmula de acá, donde dice S, yo reemplazo el valor de mi solubilidad cuando empieza, que es 10 a la menos 2, y para calcular dónde termina, de igual forma, en esta S coloco 10 a la menos 5. ¿Qué es lo que me va a dar el reemplazar esta fórmula? Me va a dar hidrógeno. Con ese hidrógeno yo voy a buscar un pH. En este caso 2, voy a sacar un pH de cuando empieza y un pH de cuando termina. ¿Para qué me va a servir eso? Para mis caídas en el eje de las X. Por ejemplo, aquí, un ejemplo, de 10 a la menos 2, mi pH me dio 3. Por lo tanto, yo lo hago caer acá. Y me terminó en 6. Por lo tanto, cae aquí y me arma mis dos cuadrantes. Estos cuadrantes sí o sí los necesito tener para ver en qué condición va a estar el compuesto que me está dando, que aquí es el oxalato de plomo. Para eso siempre les va a dar en medio de una solución. De igual forma puede ser ácido, puede ser base, ampolito, puede ser tampón, lo que sea, pero también le tienen que buscar un pH a esa solución. Entonces tienen que tener un total de 3 pH, 3 caídas en el eje de las X. Ahora este pH de esa solución va a ser que va a indicar en qué condición se va a encontrar. Los primeros dos de cuando empieza y cuando termina lo que nos da son estos cuadrantes para determinar la condición. ¿Quién lo determina? El tercero, porque el tercero nos indica si va a caer aquí dentro del primer cuadrante, si va a caer dentro del segundo o si cae fuera del cuadrante. Si cae dentro del primer cuadrante que se formó, yo digo que el compuesto está disuelto. Si cae dentro del segundo cuadrante que se me formó, digo que el compuesto está en equilibrio. Y ya si, por ejemplo, me dio un 8 de pH que busqué, que ya está fuera de mis cuadrantes, yo digo que el compuesto está precipitado. Es por eso que yo necesito sí o sí estas 3 caídas de pH. Estas dos con la fórmula y la de la solución ya resolviendo, disociando o haciendo hidrólisis. Entonces vamos con el ejercicio de ahí. Vamos a calcular como sí o sí necesitamos cuando empieza y cuando termina. Yo aquí calculo solubilidad cuando empieza. Empieza con 10 a la menos 2. Entonces tengo que hidrógeno va a ser igual a raíz cuadrada. Mi solubilidad, como estoy haciendo con 10 a la menos 2, cuando empieza, reemplazo acá 10 a la menos 2. Lo elevo al cuadrado. Sí o sí no se van a olvidar porque la fórmula tiene aquí por constante de acidez 1 y 2. Por constante de acidez 1 y 2. Aquí tengo yo mi constante de acidez 1 y 2. Lo que hacen es reemplazar por 3,5 por 10 a la menos 2 por 5,0 por 10 a la menos 5. Todo esto está sobre lo que es el KPS. Y esta acá no se ve bien, pero 8,3 por 10 a la menos 2. Esto para calcular mi pH cuando empieza. Necesito tener un pH cuando termina. Termina con 10 a la menos 5. Entonces, de igual forma, digo hidrógeno. Se ocupa la misma fórmula, lo único que cambiamos aquí el dato de solubilidad. En vez de 10 a la menos 2, coloco 10 a la menos 5 por 3,5 por 10 a la menos 2 por 5,0 por 10 a la menos 5 sobre el KPS que es el mismo, 8,3 por 10 a la menos 2. Ustedes esta parte lo tienen que hacer rápido porque simplemente es reemplazar los datos fijos que siempre les dan, porque todos ya son conocidos. Solubilidad, constante de acidez y KPS. Reemplazan rápido y sacan los valores.
Cuando metan el valor de 1 y saquen el resultado, lo anotan. Y simplemente no hagan todo el sino que la flechita de la calculadora llévenlo hasta aquí y coloquen en vez de 10 a la menos 2 a la menos 5. Colóquenlo en forma de 1 por 10 a la menos 2, que es lo mismo. 1 por 10 a la menos 5.